Les invito a que abran su Biblia en el Salmos 91 y leamos la palabra de Dios. Haremos esta lectura de forma unida. La palabra de Dios dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Buenos días, amada iglesia. Hoy, 30 de agosto del 2020, la palabra del Señor nos trae un mensaje de amor y esperanza. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo que hemos leído, el Salmo 91, trae a nuestra mente el amor y la protección de nuestro Dios. Y sobre todo, la alegría y la dicha de vivir bajo el refugio de nuestro Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este pasaje bíblico es un pasaje muy especial y sobre todo es un pasaje que trae para el creyente y para el no creyente, trae seguridad y también esperanza en contra de todo aquello que podemos nosotros estar viviendo. Pero qué dicha es saber que el creyente puede contar con Dios en los momentos más difíciles de su vida. Por eso, cuando leemos lo que la palabra de Dios nos menciona en este pasaje bíblico y sobre todo la confianza que el salmista tenía al escribir este pasaje bíblico, nos damos cuenta de la importancia que tenemos o que debe tener el hecho de saber que Dios está con nosotros. Porque vivir bajo la sombra divina debe traer en primer lugar dicha al creyente. Es por eso que en el pasaje del versículo 1 comienza diciendo la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este pasaje y especialmente este versículo debe traer dicha para todo aquel que cree en el Señor, porque entendemos entonces que el Señor es una defensa segura para el creyente. Esto, de alguna manera, nos da a entender que para el creyente y para todo aquel que confía en el Señor, Él es un refugio eterno, una protección constante. Es por eso que el salmista, al escribir, al entender específicamente este punto de que Dios es una defensa segura, es un refugio eterno y una protección constante, él puede decir, o el creyente, o los creyentes pueden decir con toda seguridad: diré yo a Jehová, esperanza mía
y castillo mío. Al decir esto o al hacer esta declaración de fe, está el creyente diciendo en ese momento, con toda confianza y con toda seguridad, de que para él lo más valioso, o para ellos lo más valioso, es el poder contar con la presencia divina que está cuidándolo día y noche. Por eso el salmista escribe siempre en el versículo 2 diciendo, mi Dios, ¿en quién confiaré? No está preguntando, ni siquiera en este pasaje el salmista está preguntando o diciendo, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él está afirmando, diciendo de esta manera, mi Dios en el cual yo confío y sé que no me dejará desairado, sino que Él siempre cumplirá su palabra. Es por eso que para el creyente el vivir bajo la sombra divina debe traer dicha y seguridad. Y debe el creyente vivir confiado, sabiendo de que el Señor siempre estará presente en su vida. Aquí en los siguientes versículos, la palabra de Dios hace una analogía de un animalito, que en este caso menciona diciendo, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta analogía de un animalito, vamos a pensar en una gallina tal vez que cuida con mucho esmero y con mucho cuidado a sus crías y que cuando va a dormir, entonces la cría se puede refugiar debajo de sus alas y dormir seguro o segura. Esta analogía es en referencia también a nosotros mismos como creyentes, que podemos nosotros estar confiadamente y podemos vivir confiadamente en el Señor. Y esto no solamente es en cierto día o en cierta época y en ciertas horas, sino que el mismo salmista, si nosotros vemos en los siguientes versículos, podemos ver que el salmista habla de la protección divina en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Por eso dice en el versículo 5, vean, si pueden ustedes, hermanos, notar este pasaje bíblico, dice, no temerás al terror nocturno. O sea, prácticamente mencionando, no tendrás miedo en la noche, no tendrás nada de qué temer por las noches. Ni saeta que vuele de día, no tendremos temor tampoco de lo que puede pasar durante el día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Vuelvo a repetir, o sea, prácticamente podemos nosotros darnos cuenta de que está hablando de algo que podría pasar en nuestra vida, sea de día o sea de noche. Y el salmista dice, no tengas temor en ningún momento del día ni de la noche, porque el Señor estará contigo y el Señor nunca te dejará. Por eso, cuando el creyente vive confiado en el Señor, puede estar tranquilo en cualquier momento de su vida, aún en cualquier situación que pudiera estar pasando. Ahora que estamos viviendo en esta situación que hemos pues experimentado y que quizás nunca pensamos que nos iba a suceder, pues podemos nosotros pues también tener miedo por la razón de que no sabemos qué podría pasar, ¿no? Y qué podría pasar en nuestras vidas. Pero aún en medio de esa situación, es importante que nosotros recordemos que tenemos un refugio seguro y tenemos una defensa segura y que tenemos una protección constante y que el Señor siempre estará al pendiente de nosotros. La bendición también de vivir bajo la sombra divina trae para nosotros el cuidado providencial de Dios.
¿Por qué menciona esto? ¿O por qué se menciona esto? Si vemos en los versículos 3, versículo 3 al versículo 8, vemos que la protección de Dios o la defensa de Dios no solamente es de día y de noche, sino que es en cualquier momento de nuestras vidas. Pero también el cuidado que el Señor nos da es contra cualquier cosa o cualquier cosa que pudiera de alguna manera perjudicar nuestras vidas. Y esto es el reflejo de la confianza que nosotros podemos tener en el Señor, sabiendo de que el creyente está seguro bajo las alas del Altísimo, bajo las alas de nuestro Dios. Por eso menciona en el versículo 6, dice, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. En otros pasajes bíblicos, cuando habla acerca de esto, menciona acerca de la mortandad, menciona la peste destructora, que de alguna manera es lo que nosotros hoy en día estamos viviendo. Muchas personas, y no es con fin de jactarnos de que somos valientes, pero hay muchas personas que viven ahora con el terror nocturno y sobre todo con el terror de que la peste o de la plaga o que la plaga pudiera llegar a su hogar, o la mortandad como menciona en este versículo bíblico. Y hay miedo, hay incertidumbre, hay terror. Y también pues existe ese miedo a ser de alguna manera contagiado o de contagiar a otras personas. Y eso de alguna manera limita nuestra vida, limita lo que hacemos y pensamos que podemos escondernos en nuestros hogares y pensamos que en nuestros hogares no nos puede pasar nada. Cuando inició la pandemia, cuando inició esta circunstancia que hoy vivimos, una de las cosas que nos decían por parte del gobierno, por parte de las autoridades y por medio y a través de los medios de comunicación es quédate en casa. Y esta sugerencia que luego se volvió prácticamente una orden de quedarnos en casa, llevaba la finalidad de que en la casa es donde nosotros podríamos estar seguros, donde no tendríamos tal vez el peligro de contagiarnos, porque se supone que en el hogar están todos sanos. Sin embargo, hemos visto que no es así, porque muchas personas se han contagiado sin salir de sus casas. Muchas personas han padecido de este virus y no fueron al mercado, no fueron al súper, no fueron a otro lugar, sino que el virus llegó a su hogar y ahí se contagiaron. Entonces, ni siquiera el hogar, ni siquiera la casa es un lugar seguro para refugiarnos en contra de esta plaga que nos está afectando. Pero cuando vivimos bajo la sombra del Omnipotente, cuando vivimos bajo las alas protectoras de Dios, entonces allí sí estaremos seguros. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en el versículo 3, que el Señor con sus lazos, dice, nos librará del lazo del cazador traidor. El Señor nos librará de la peste asoladora o de la peste destructora. Y también nos librará del terror nocturno. Cosas que nos afectan como creyentes, pero que a la vez el Señor nos dice la siguiente manera: no temas, confía, yo estoy contigo, porque yo no te dejaré nunca.
Hermanos, en el versículo 7 nos dice algo muy importante y sobre todo que nos debe llenar de alegría. Dice la palabra de Dios: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este versículo bíblico no nos está diciendo de que es posible que el creyente o de que el creyente nunca se va a contagiar o que el creyente nunca va a sufrir algo o que el creyente es como una especie de superhombre que nada le pasará. No eso quiere decir este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico lo que hace o su mensaje es traer confianza a nuestras vidas y sobre todo el saber de que a pesar de que sucedan cosas, situaciones y cosas terribles al lado de nosotros e incluso en nuestra familia, el Señor está con nosotros. Y que de alguna manera el hecho de pensar de que vivimos en un mundo temporal y sabiendo de que tenemos una vida eterna con el Señor, nada ni nadie nos podrá arrebatar de los brazos de nuestro Señor. Y esa es la seguridad que nos da. Y esto es una seguridad eterna que nosotros podemos tener en el Señor. Porque sería mentira decir que el creyente nunca habrá de pasar por momentos difíciles. Y también sería mentira decir que el creyente nunca va a sufrir, o ahora que estamos en esta pandemia, aunque salga en la calle, aunque haga lo que haga, nunca se va a contagiar. Hermanos, no es eso lo que la palabra de Dios nos dice. Por un lado, nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar siempre el hecho de cuidarnos, el poder protegernos, el de ser cuidadoso en lo que hacemos, el tomar las medidas de seguridad y de higiene para no contagiarnos, confiando en el Señor. Y por el otro lado, sabiendo de que aunque tomemos todas las medidas de seguridad, si el Señor quiere que nos contagiemos, nos habremos de contagiar. Pero el Señor promete estar con nosotros en esos momentos difíciles. Qué dichoso es aquel que tiene que tiene la confianza en el Señor y sabe que está viviendo bajo la morada del Omnipotente. Este pasaje, en este versículo, nos habla también acerca de los ángeles. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán. Qué increíble lo que Dios puede hacer por el ser humano, y especialmente por su pueblo. Pensando y que Dios ha mostrado su amor hacia nosotros por el cuidado que todos los días le da a nuestras vidas, por la protección que ofrece a todo aquel que cree en Él y confía en Él. Cuando leemos de manera completa y reflexionamos en este pasaje bíblico, podemos nosotros recordar que el creyente tiene la bendición de contar para el cuidado de su vida con el Señor. Y que el Señor está al cuidado de cada uno de nosotros. Vivir bajo la sombra del Omnipotente nos debe producir en nosotros confianza, seguridad, dicha,
sabiendo de que somos especiales para el Señor y que sobre todo Él está al cuidado de nosotros. Confiemos en el Señor. Vive tu vida, hermano, hermana, familia en Cristo. Vive con esa confianza, con esa seguridad de que tu vida está en las manos del Señor y que Él está cuidándote, está protegiéndote. Él está al cuidado de ti y que tú puedes refugiarte bajo sus alas con toda seguridad y con toda confianza. Si estás pasando por un momento difícil, si hoy, en este día, estás padeciendo, estás sufriendo por algo, estás enfermo, estás enferma, estás sufriendo, recuerda que el Señor quiere bendecirte y el Señor quiere darte la protección, el amor y el cuidado que solamente en Él podemos tener. Vive confiando en el Señor y sobre todo, sobre todas las cosas, deja que el Señor actúe en tu vida y el Señor habrá de bendecirte. Que el Señor te bendiga, amado hermano, amada iglesia. Que el Señor bendiga tu familia y bendiga su palabra. Amén.